vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Recuerden que estamos estudiando las evidencias de la salvación. ¿Cómo saber que una persona es salva? Amén. ¿Cómo saber que una persona es salva? Y les voy a recordar así, a grosso modo, hermanos amados, si usted tiene dudas de si es salvo o no es salvo, recuerden que el libro de Juan fue escrito para despejar esas dudas de los hermanos que en aquel entonces tenían dudas en cuanto a su salvación. Pero de hecho no es un libro que fue escrito solo para ellos, sino es una carta universal. Es escrita para la iglesia de todos los tiempos. Y hay varias pruebas, hay por lo menos unas 7, 8 pruebas de que una persona es salva en el libro de Juan, en Primera de Juan y Segunda de Juan. La primera prueba es la prueba de la santidad, ya la estudiamos. Eso quiere decir que el que es del Señor, el que nació de Dios, no practica el pecado, no tiene una vida recurrente y permanente de pecar. No, esa no es su forma de vida, el pecado. Esa es la prueba de la santidad. Amén. Si usted tiene una prueba, si usted tiene una vida de pecar y pecar y pecar, entonces usted no ha nacido de nuevo, usted no es salvo. Para eso se escribió esa carta. Número 2, la prueba del amor. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede amar al mundo y al Padre. El amor no puede ser dividido, el amor solo puede darse a una persona y es al Señor. Esa es la prueba del amor. La tercera prueba es la prueba doctrinal. La prueba doctrinal tiene que ver con que se profese la sana doctrina. Recuerden el pasaje: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Así que una persona puede ser muy moral, ¿cierto? Pero si no profesa la doctrina sana, como dice la Biblia, no es salvo. La cuarta prueba es la prueba interna. La prueba interna tiene que ver con la prueba, con recibir al Espíritu Santo, con tener el Espíritu Santo en el corazón. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Esa es la prueba interna. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice su palabra. La quinta es la prueba de la obediencia. Y esa tiene que ver con guardar los mandamientos. Amén. El que es nacido de Dios guarda los mandamientos, dice su palabra. Y los mandamientos son su palabra. Esa es la prueba de la obediencia, es decir, obedece lo que el Señor dice en su palabra. El que no obedece lo que el Señor dice en su palabra, entonces no tiene a Dios en su corazón. Entonces no es salvo. La siguiente, la número 6, es la prueba de la identidad. La prueba de la identidad tiene que ver con amar a los hermanos. El que es nacido de Dios ama a los hermanos, ¿cierto? Dice la palabra. Y es la prueba de identidad porque se identifica con su hermano. Amén. Ama a su hermano porque tiene pues un mismo padre. Y la prueba número 7, que es la que vamos a estudiar hoy, que es, yo diría, como la prueba reina, hermanos, es la prueba de la paternidad. La prueba de la paternidad. La prueba de la paternidad tiene que ver con nacer de Dios. Eso es muy importante que usted tenga muy claro esas pruebas, y sobre todo que usted tenga muy claro esta prueba. Esta prueba es un examen sencillo que usted puede practicarse y despejar la duda de si es salvo o no. Si usted es nacido de Dios, es salvo. Si no es nacido de Dios, no es salvo. Entonces yo les voy a explicar qué es nacer de Dios. Eso es lo que les voy a explicar esta noche. ¿Qué es nacer de Dios? Mire, Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Nacer de Dios es lo que nosotros llamamos nacer de nuevo. Amén. Y lo entendemos más por nacer de nuevo porque es la jerga que más usamos nosotros en la iglesia. Nosotros sí hacemos referencia bastante a nacer de nuevo. Un pastor, uno de sus fieles le preguntó al pastor, seguro él estaba como hastiado ya de oír a su pastor hablar sobre el nuevo nacimiento, sobre nacer de nuevo, sobre nacer de Dios. Y le preguntó al pastor, y le dice, pastor, ¿por qué usted predica tanto sobre nacer de nuevo? ¿Por qué? El pastor le dijo, porque el hombre necesita nacer de nuevo. Amén. Así que tenemos que enfatizar esa verdad hasta que todos lo tengan muy claro, porque de ahí depende el que la persona sea salva. Miren conmigo versículo 1. Todo aquel, sin distinción de raza, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Lo ven? Nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, es decir, el que es nacido de Dios es el que ha sido engendrado por Dios. Es lo que va a decir. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, el que es nacido de Dios ama a Dios porque es su Padre, porque es engendrado por Él, porque es engendrado por su Padre. Eso es lo que dice el pasaje. Y el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nosotros tenemos un pasaje que es una apología al nuevo nacimiento, a lo que es nacer de Dios. El capítulo 3 nos aclara en cuanto a qué significa nacer de nuevo. Miren, voy a leer unos versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, por allá tengo mi agua, por allá atrás, un principal entre los judíos. Bueno, no se me distraigan. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba sorprendido por las señales que el Señor hacía, porque ellos no veían eso en ese tiempo, no había señales. Juan no hizo señales, no hizo ningún milagro Juan. Por 400 años no había ni liberaciones ni sanidades, no había señales. Entonces él estaba sorprendido, dijo, pues tiene que venir de Dios, porque es un profeta que viene de Dios, porque como los profetas del Antiguo Testamento hacían milagros y milagros y milagros, ¿recuerdan? Resucitaban a los muertos, Eliseo, Elías, y él dijo, pues es un profeta, porque está haciendo milagros, ¿no es cierto? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, yo digo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es nacido de Dios o el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tienen claro eso? No puede ver. Sigamos leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora Jesús le contesta. Respondiendo Jesús le dijo, el que no naciere, de cierto te digo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Que no naciere de agua y del Espíritu no puede ser salvo, no puede entrar al cielo, no puede entrar al reino de Dios. Muy bien, para que tengamos claro qué es el nuevo nacimiento, hermanos, en qué consiste, les voy a decir en primer lugar qué no es el nuevo nacimiento. Y luego les digo qué es. O sea, enfatizo 2 veces la misma verdad. Les voy a decir primero qué no es. A veces, definiendo las cosas en el sentido en que no son, nos deja mayor claridad. ¿Qué no es entonces, en primer lugar, el nuevo nacimiento? ¿Qué no es? ¿Qué no es? El mismo Evangelio de Juan me dice que no es. Capítulo 1. Versículo 12, 13 y 14 me dice lo que no es el nuevo nacimiento. Miren,
Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, ¿cierto? O sea, lo que no es el nuevo nacimiento, no son engendrados de sangre, número 1, ni de voluntad de carne, número 2, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué no es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento son los que no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que para nosotros no tenga gran significado eso, pero para la gente que el Señor está hablando en el momento sí. Porque ellos creían que por descendencia sanguínea eran salvos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos. El pensamiento religioso de ellos era que era imposible que un judío se fuera al infierno porque era descendiente de Abraham. Y esa verdad la encontramos en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, mire, vaya rápido conmigo, si no llega, pues no, se queda ahí. Lucas 3:8. Lucas 3:8, está Juan hablando. En Lucas dice así, 3:8. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Eso era lo que ellos pensaban, dentro de ellos mismos. Tenemos a Abraham por padre. Entonces ellos no se preocupaban, ya somos salvos por descendencia, por línea sanguínea somos salvos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si leemos, por ejemplo, en el capítulo número 16 del mismo Lucas, aquí encontramos al rico en la condenación del infierno. Y estando en la condenación del infierno, ya en el infierno, dice el versículo 32 que dijo el rico: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia a mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, esa parábola la dijo el Señor Jesús, y esa parábola la dijo haciéndoles entender, aún estando en el infierno, pueden confiar en que son salvos por venir de descendencia de Abraham. Pueden creer eso, pero vea, está en el infierno. Así descienda de Abraham, se condenó. Eso no puede su esperanza reposar en que por el hecho de que son judíos, entonces son salvos. Hermano, recuerden, miren, capítulo 19 del mismo Lucas, capítulo 9, dice que Jesús estaba cenando con un fariseo que se llama Zaqueo, ¿cierto? Y fue criticado por cenar con ese hombre que se consideraba malo, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús? La salvación ha venido a esta casa porque él era hijo de Abraham, porque cuanto él también es hijo de Abraham. Quiere decir que los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham necesitaba ser salva, no era salva. Vea usted. Y más pasajes yo les podría citar. Por ejemplo, Mateo 15. Cuando viene la mujer sirofenicia a pedir ayuda para que el Señor sanara a su hija de la posesión demoníaca, Jesús le dijo: no, yo no vine, yo solo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo eso caía como un baldado de agua a ellos, porque ellos se creían salvos. Capítulo 8 de Juan, ¿se acuerdan? Cuando ellos decían: nosotros no somos esclavos de nadie, porque somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y Jesús dijo: ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son hijos del diablo, ¿se acuerdan? Entonces, estos no son, los salvos no son los que no son nacidos de sangre, hermanos amados. Y
La iglesia, perdónenme la alusión que pueda hacer, la iglesia católica enseña dentro de su doctrina que para ser salvo se necesita ser católico, tener el rótulo de católico. Si alguien es fuera de la iglesia católica no es salvo. Tienen que leer estos pasajes. Igualmente, una persona puede creer que es salva por ser evangélica. No, señor, no podríamos enseñar eso nunca. O creer que una persona es salva porque ese niño nació en una familia cristiana y creció en la escuela bíblica y llegó a la adolescencia y está con los jóvenes y creer que es salva por eso. No, señor. Necesita nacer de Dios para ser salvo. O porque es hijo de un pastor, mucho más. Y a veces los hermanos erróneamente piensan que el que es hijo de un pastor automáticamente es salvo y tiene que comportarse como salvo y se le exige que sea comporte como es salvo. Y no, es un impío hasta cuando él no nazca de nuevo. No hay salvación por descendencia, hermano amado. Número 2, por voluntad de carne. Y eso tiene que ver con los esfuerzos humanos que una persona pueda hacer para ser salvo. Miren, Jesús está hablando con un hombre que tenía un material religioso enorme, que era un religioso connotado. Nicodemo significa superior, y era de los 3 fariseos más importantes de los judíos. Era maestro en el pueblo de Israel, dice el pasaje. Y ellos podían confiar, hermanos amados, en la carne. Por ejemplo, mire este pasaje que me pareció muy interesante cuando nosotros lo miramos bajo esa óptica, como bajo esa línea de interpretación. En Filipenses capítulo 3 está hablando un fariseo, para que vean la calidad de personas que eran los fariseos. Y por eso ellos podían pensar: no, somos tan religiosos, cumplimos con todos los ritos de la ley, somos salvos por eso. Versículo 3 dice: porque nosotros somos de la circuncisión, o sea, pues los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Estén conmigo, no se me pierdan. Yo tengo de qué confiar. Estamos diciendo que no son salvos según la carne. Pablo dice: yo tengo de qué confiar en la carne. Eso era lo que ellos confiaban en la carne. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, dice él. Dice: circuncidado al 8º día, como dice Números capítulo 12, versículo 3. Siguió el rito de la ley. Dice: del linaje de Israel. Y del linaje de Israel vino el primer rey, se acuerda Saúl. Pero la tribu del circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, es decir, de descendiente de Abraham. Amén. O sea, está diciendo: tengo derecho porque soy descendiente de la tribu de Benjamín. Luego dice, ¿cierto?, de donde vino el primer rey, la tribu más fiel, la tribu que hacía parte de Judá, la que no se fue con Jeroboam, sino se quedó en la división del reino con Roboam. Entonces, yo vengo de esa tribu, de la tribu fiel. Yo no soy de esos medio judíos, cierto, de Samaria. No, yo soy de Judá. Luego dice: hebreo de hebreos, es decir, no tengo mezcla, no hay ningún tipo de mezcla gentil. Dice: en cuanto a la ley, fariseo, es decir, cumplidor de todos los preceptos de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es decir, perseguía a la iglesia porque él pensaba que las enseñanzas de Jesús eran heréticas y de los apóstoles eran heréticas y que Jesús era un falso profeta, y él en un celo por la ley perseguía acérrimamente
al pueblo de Dios. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es por la ley irreprensible, mire lo que está diciendo. Es decir, no, la ley no me puede reprender a mí. Yo cumplo toda la ley increíblemente no me puede reprender a mí. Qué calidad de hombre era, pero no era salvo, no era salvo. Tuvo que encontrarse en el camino, ¿se acuerda? Con el ángel que lo tumbó del caballo y le dijo: usted necesita arrepentirse, necesita ser salvo. Así que una persona no es salva, hermano amado, por ser religioso, ¿no? Número 3, dice que el nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. No es de voluntad de sangre, no es por descendencia, no es de la carne, es decir, por los esfuerzos y alcances que hemos tenido, el instituto bíblico y todo lo demás, no es por eso, ni de voluntad de varón. Y eso quiere decir, ni por esfuerzos que terceros hagan por mí. No, nadie puede hacer algo que me pueda salvar a mí o me pueda hacer nacer de nuevo. Por ejemplo, nosotros solemos hacer algo, pues de pronto en la inocencia y en el deseo de que la gente reciba a Cristo, conozca a Cristo, le hacemos repetir una oración. Repite esta oración: abro mi corazón, te recibo a ti como mi Señor, y me arrepiento de mi pecado. Y decimos: se salvó, nació de nuevo. Realmente nació de nuevo. Qué inocentes somos, ¿cierto? Creer que por hacer esa oración nació de nuevo. Pues yo creo que haya personas que han nacido de nuevo haciendo esa oración. Puede que sí, pero no podemos pensar que por hacer esa oración una persona se haga hija de Dios y nace de nuevo. No, esto va mucho más allá que hacer una simple oración, ¿no es cierto? La Biblia dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mire, había una enseñanza que decía que cuando la persona se bautizaba el viejo hombre, y cuando salía del agua, entonces salía el nuevo hombre. ¿Escuchó usted alguna vez esa enseñanza? El viejo hombre moría y se levantaba el nuevo hombre. ¡Ay, qué ilusiones! ¿Qué falacia eso, cierto? Hermano, no es por ser salvo o no ser salvo que una persona, por ser bautizado o no ser bautizado, que una persona es salva. El bautismo no es salva, no salva. O quizá hagamos algunos esfuerzos de involucrar a las personas en ministerios, en el ministerio musical o algún ministerio de la iglesia, porque quizá ahí lo agarramos y lo hagan hacer de nuevo. No, hermano, no. Ningún esfuerzo humano puede hacer que una persona nazca de nuevo. ¿Sabe qué significa? Ahora sí les voy a decir qué significa nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa poner la vida de Dios en el hombre. ¿Y quién puede poner la vida de Dios en el hombre? ¿Algún esfuerzo humano? ¿Alguna persona? ¿Alguna oración? No, nadie, solo Dios. Nacer de nuevo significa poner la vida de Dios en el hombre. Miren, Efesios 2:1, que es tan conocido. Y Él os dio vida, ¿cierto? Cuando estabais muertos. Imagínense un cadáver, está muerto. Y Dios le dio vida y se levantó con la vida de Cristo. ¿Quién lo puede hacer? Solo Cristo. Nacer de nuevo significa poner la vida de Dios en el impío. Entonces, el impío, el cristiano, tiene dos nacimientos. Un nacimiento físico. Eso fue lo que dijo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese es el físico. Pero tiene un nacimiento espiritual.
El que está afuera tiene un solo nacimiento físico y por eso está perdido, no tiene el nacimiento espiritual, no es salvo. El que es salvo tiene un nacimiento físico, obvio, nació del papá y la mamá, y un nacimiento espiritual, nació de Dios. Hermano, ¿me hago entender, hermano? Veamos unos versículos. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan. ¿Sí es esa? 2. ¿Estoy perdido? Entonces, Primera de Juan 3:9. 3:9. Es que estoy en el Evangelio de Juan. Primera de Juan 2:29 dice así. ¿Tampoco es? Sí. Dice así. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Que hace justicia, y el que hace justicia quiere decir el que vive la vida piadosa del Evangelio, es de Dios. 3:9 ahora, de Juan, de Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es la verdad que estamos enfatizando? La verdad que estamos enfatizando es que la persona que es salva necesita ser nacida de Dios. No nacida del papá y la mamá solamente, nacida de Dios. Mire por favor el 4:7, que Juan enfatiza esa verdad. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque conoce a Dios. Mire el 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Qué claro es eso, hermano. Tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la vida. Dice: el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No es salvo, no tiene la vida. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo nace de nuevo una persona? Esa es una pregunta buena. ¿Cómo nace de nuevo? En Juan capítulo 3, Jesús está haciendo un paralelismo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Para que haya un nacimiento físico se necesita la semilla del padre, el semen, ¿cierto? El óvulo, la semilla de la mujer y el vientre, ¿cierto? Y cuando eso se junta, nace un nuevo ser. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Espiritualmente hablando, cuando se juntan tres elementos. En Juan están, en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3. Primero, el que no nace de agua y del Espíritu, ahí hay dos, no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer de nuevo, se necesita nacer del agua y del Espíritu. Es decir, el agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Qué función hace la palabra en el que va a nacer de nuevo? Espiritualmente, la palabra le informa que es pecador. La palabra le informa que está perdido. La palabra le informa que no hay esperanza. La palabra le dice que hay solo esperanza en Cristo. La palabra lo ilustra y le dice: no hay esperanza para usted. Está perdido, se va a ir al infierno. Y el Espíritu Santo lo hace sentir culpable, lo hace sentir pecador. Y entonces, si usted, sabiendo que es pecador, que va al infierno, y sintiéndose pecador, se arrodilla y dice: perdóneme, Señor, te recibo en mi corazón. Y ahí opera el tercer elemento, la fe. La fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí
nace de nuevo una persona. Amén, hermano. Le he pedido a Dios que me dé facilidad de explicarles a ustedes esto, porque es importante que lo tenga muy claro. ¿Lo tiene claro, hermano? Si no, estamos en YouTube y lo puede volver a ver en YouTube las veces que quiera. Sí. Entonces les dije que no es el nuevo nacimiento. Número 2, les dije que es el nuevo nacimiento. Número 3, para enfatizar las verdades, les voy a decir cuáles son los resultados del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son? Porque por los resultados usted se puede examinar y decir, no, eso no está en mí, eso no sucede conmigo, o eso sí sucede conmigo. El primer resultado del que ha nacido de nuevo es que se convierte en hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque Dios lo engendró. Así, tan fácil. Leímos en 1 de Juan que el que ama al que lo engendró, pues lo ama porque ha sido engendrado por él. Entonces, la persona que nace de nuevo se convierte en hijo de Dios porque es engendrado por él, porque es engendrado por Dios. Y aquí en Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera garantía, ser hechos hijos de Dios. Mire Romanos capítulo 8, hermano, versículo 15 de Romanos 8. Dice así, 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Ay, tan claro, ¿no le parece? Usted es hijo de Dios, hermano, porque ya nació de nuevo. Número 2, el que es nacido de Dios es participante de la naturaleza de Dios, y eso es terrible. Ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. A ver, ¿qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Significa que participamos del carácter de Dios, que ahora Dios va a poner en nosotros, vamos a participar de atributos como el amor, amén, como la bondad, como la misericordia, en fin, vamos a tomar el carácter de Dios. Participamos de la naturaleza, como el Hijo engendrado carnalmente participa de la naturaleza del Padre. Amén. La naturaleza de Dios es santa, es una naturaleza santa, eso es lo que en esencia es Dios. Entonces nosotros obviamente procuraremos la santidad, porque tenemos su naturaleza. Es que no le podemos pedir a un impío que se comporte como cristiano, porque él no tiene la naturaleza de Dios, él tiene la naturaleza de sus papás, la vieja naturaleza. Es decir, cuando la persona se convierte de nuevo, tiene dos naturalezas: una, la de sus padres, y otra, la dada por el Señor. ¿Conserva su vieja naturaleza? Sí, porque la perderá hasta cuando muramos. Y esas dos naturalezas están en contienda todo el tiempo. Pero aquí dice que Dios ha provisto todo en cuanto a la vida y la piedad. Es decir, Dios nos ha dado una nueva naturaleza que vence a la naturaleza del pecado. Que tenemos todo en cuanto a la vida y la piedad, dice. Es decir, no hay excusa para que no
Es decir, por ley somos vencedores, por ley vamos al cielo, porque sí. Hermano, si usted ha nacido de nueva, porque ahora tiene la naturaleza de Dios. Número 3, tenemos una herencia en los cielos. Hermano, amado, miren 1 Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Renacer, ¿qué quiere decir? Nacer de nuevo, volver a nacer. Nos hizo renacer, nos hizo nacer de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Pues la salvación, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Si somos hijos, dice Romanos, somos herederos. ¿Qué heredamos? El reino de los cielos. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada. ¿Tiene seguridad de la salvación? Pues aquí dice, hombre, el que es nacido de Dios tiene la garantía de ir al cielo, porque tiene reservada una herencia en el reino de los cielos. Ahora mire lo que dice el 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Qué garantía eso, hermanos? Es decir, recibimos a Cristo en el corazón, tenemos una nueva naturaleza, tenemos la herencia en el cielo. El Espíritu Santo está con nosotros trabajando para que entremos al reino de los cielos. ¿No es cierto? Dice, sois guiados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Qué bonito, ¿no le parece, hermanos? ¿Se alegran o no? Eso es seguridad de la salvación. Y otros pasajes dicen lo mismo, ¿no? Número 5. Recibimos el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu. Eso ya lo vimos. Pero en Ezequiel 36:26 dice: y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu. Y ahí en Ezequiel el espíritu está con mayúscula. Y pondré un espíritu en vosotros, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Una promesa de conversión para los judíos. Es esa, es obvio, una promesa de conversión para todos. Número 6, nuestra conducta cambia. Hermano, nuestra conducta cambia. No puede ser que una persona que nazca de nuevo, una persona que nazca de Dios, siga siendo el mismo borracho, siga siendo el mismo maldiciente, siga siendo el mismo tramposo. No puede ser que uno que ha nacido de nuevo siga practicando los mismos pecados, porque entonces no ha nacido de nuevo. Mire Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo se titula ahí? La nueva vida en Cristo. ¿Cómo se titula? La nueva vida en Cristo. Mire lo que dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí dice, si usted nació de nuevo, usted tuvo una pasada manera de vivir. Eso pasó, pero ahora usted tiene una nueva manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovados en espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad. Es extraño que una persona que siga a Dios siga caminando en su pecado, porque ¿dónde está la santidad que aquí promete el nuevo hombre? La santidad que se promete para el nuevo que ha nacido de nuevo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, número 7. Esa es una prueba que ya lo vimos. El que nace de nuevo, o el que nace de Dios, ama a los hermanos. ¿Por qué ama a los hermanos? Eso dice Juan capítulo 5, ¿cierto? Ama a los hermanos porque tienen el mismo Padre. ¿Usted ama a su hermano en la carne? Pues sí.
Hermano, mire, hay un amor especial, extraño, que uno como hijo desarrolla hacia su padre, que no desarrolla hacia otras personas. Hay un amor especial que de uno como padre, que dice Juan capítulo 1, versículo 5, desarrolla a sus hijos, que no lo desarrolla con otros. Pero hay un amor especial que uno desarrolla a sus hermanos carnales, que no desarrolla hacia otros. Ese amor, como el amor de hermanos en la carne, tiene que darse en los hijos espirituales de Dios, en la familia espiritual de Dios. Si usted ha nacido de Dios, ama al hermano, porque hay un amor especial de Dios, de usted para su hermano. ¿Me hice entender, hermano? Si a usted no le interesa la iglesia, ni ningún hermano de la iglesia, no le interesa lo que le pase ni nada, tenga cuidado, porque a lo mejor no ha nacido de nuevo. Usted no es hermano. Todas esas pruebas tenemos que tener en cuenta. Hermanos, el domingo vamos a estudiar acerca a responder una pregunta. ¿Hay profetas hoy? Vamos, ese es un tema que yo necesito que tengamos claro acá. En la iglesia, no estoy diciendo que no los haya. Con esa pregunta quiero mostrarles en la Biblia cuál es la condición de los profetas hoy. Que tengan ustedes claro, sabiendo que hay un mover profético tan grande como lo hay hoy. Y es necesario que tengamos una doctrina sana en cuanto a eso. ¿Me copiaron? Venga usted el domingo para que se ilustre en cuanto a eso. Gloria al Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque me has permitido compartir esto con los hermanos, Señor. Señor, solo tu Espíritu Santo puede poner en el corazón de ellos esta enseñanza, esta palabra, que es una palabra de vida o muerte, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los hermanos a recibir la palabra. Ayúdame a mí a compartir la doctrina con los hermanos. Ayúdame, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos.